Hola, mi nombre es Eva Peña Morales y estoy estudiando en la Universidad de Guadalajara, cursando la nivelación de la licenciatura en enfermería, modalidad no escolarizada. En esta presentación hablaremos un poco sobre la epidemiología. En la unidad 1 veremos desarrollo de la epidemiología. Primero, ¿qué es la epidemiología? Es el estudio de la distribución y los determinantes de los problemas de salud y aplicación del control de enfermedades. John Snow es mejor conocido como el padre de la epidemiología gracias a su postulación sobre los sucesivos brotes de cólera suscitados en Londres. El método que utilizó John Snow fue a través de un diagnóstico de la epidemia por aumento de la concentración de casos en una área localizada, distribución cronológica de los casos, distribución espacial o mapa epidemiológico, encuesta y análisis, establecimiento de la causa, recomendaciones y por último presentación de un informe. Los usos epidemiológicos se basan en la medición del nivel de salud en poblaciones, descripción de la historia natural de la enfermedad, identificación de los determinantes de las enfermedades, control y prevención de enfermedades, selección de métodos de control y prevención, planificación y evaluación de los servicios de salud. Sus alcances se basan de acuerdo a la tríada epidemiológica. El huésped es toda persona que sea susceptible. El ambiente es donde nos desarrollamos y desenvolvemos, y el agente externo pueden ser todos aquellos factores que aquejen nuestra salud. Las limitaciones. Estas son de acuerdo a los diferentes tipos de estudio, pero aquí solo mencionaremos algunas. Por ejemplo, el coste elevado, limitaciones de tipo ético, dificultades en la generalización, posibilidad de sesgos de información, no estiman directamente la incidencia, facilidad de introducir sesgos de selección, la secuencia temporal entre la exposición y la enfermedad. El método clínico se desarrolla principalmente dentro de los hospitales con ayuda de tecnologías, con la finalidad de enriquecer las actividades profesionales y no solo emitir un diagnóstico, donde el paciente es el objeto de estudio. El método epidemiológico se centra en el control de programas, la investigación y las enfermedades infecciosas a través de un modelo, observación del fenómeno, recolección de la información, el análisis que se efectúa, las inferencias que se realicen y por último la implementación de una hipótesis. El método científico es característico de la investigación clásica cuantitativa, cuyo enfoque principal está basado en el paradigma empírico, destinado a la explicación de fenómenos y establecimiento de relaciones entre los hechos, mediante un modelo de observación, planteamiento del problema, hipótesis, experimentación, análisis de recursos y conclusiones. En la unidad 2 describiremos la epidemiología. Las mediciones epidemiológicas. La razón puede definirse como una magnitud que expresa la relación aritmética existente entre dos eventos en una misma población o un solo evento en dos poblaciones. Un ejemplo de ello sería: en una comunidad hay 135 casos de cáncer en mujeres y 90 casos de cáncer en hombres. La razón sería 135 entre 90, dando un resultado de 1.5. La proporción son medidas que expresan la frecuencia con la que ocurre un evento dentro de una población. Un ejemplo de ello sería: si en una ciudad se presenta en un año 30 muertes por enfermedades cardiovasculares, en un total de 200 habitantes, ¿cuál sería la proporción anual? Esto lo sabremos a través de la siguiente fórmula. 30, que es igual a las 30 muertes sobre los 200 habitantes, dándonos un resultado del 15%. Las tasas de mortalidad se dividen en dos: mortalidad específica y mortalidad general. La mortalidad general es el volumen de muertes ocurridas por todas las causas de enfermedad en todos los grupos de edad.
Para llegar a un resultado se utiliza la siguiente fórmula: número de muertes en un periodo de tiempo entre la población total promedio por 10. La mortalidad específica es cuando existen razones para suponer que la mortalidad puede variar de acuerdo a los distintos subgrupos de la población. La fórmula utilizada es el total de muertes en un grupo de edad durante un periodo de tiempo sobre la población total estimada del mismo grupo por 10. Las tasas de prevalencia es una proporción que indica la frecuencia de un evento. En general se define como la proporción de la población que padece la enfermedad de estudio en un momento dado. Un ejemplo de ello sería: en un estudio realizado a 300 habitantes de una ciudad durante el año 2014, se encontró que 150 de estos tenían signos y síntomas de influenza. La fórmula utilizada es 150 entre 300 por 100 es igual a 50, lo que nos dice que 5 de cada 10 habitantes presentaron influenza. Las tasas de incidencia es la principal medida de frecuencia de enfermedad y se define como el potencial instantáneo de cambio en el estado de salud por unidad de tiempo durante un periodo, en relación con el tamaño de la población susceptible en el mismo periodo. Un ejemplo de ello sería: en un estudio de cáncer de útero se realizó un seguimiento por 3 años a 1000 mujeres entre 40 y 44 años y observó la aparición de 8 casos nuevos durante ese tiempo. Aquí la fórmula sería la división de los 8 casos nuevos entre las 1000 mujeres que ya entre las 1000 mujeres en el cual se realizó ese estudio. Las variables epidemiológicas es la persona. Estas variables son las características inherentes o adquiridas. El lugar son las características, factores o condiciones existentes en el ambiente en el cual ocurrió la enfermedad. Y el tiempo puede presentarse en un momento en el tiempo o durante un periodo, ya sea una semana, un mes o un año. Dentro de este esquema vamos a mostrar lo que es la causalidad y los diferentes factores de riesgo. La causalidad tiene una relación entre la causa y el efecto. La causa es el fundamento u origen de algo y el efecto es el producto de una causa. Los criterios de causalidad están de acuerdo al modelo de Bradford-Hill. De este lado tenemos lo que son los factores de riesgo, que es el riesgo atribuible y el riesgo relativo. El riesgo atribuible es la medida de riesgo y representa la cantidad de incidencia, y el riesgo relativo expresa la magnitud de una asociación entre una exposición y una enfermedad, indicando la probabilidad de desarrollar la enfermedad. El ejemplo de un estudio epidemiológico. Este estudio se basa en el brote del sarampión en niños menores de 15 meses. El lugar donde se suscita este estudio es en España. Las personas estudiadas son los menores de 15 meses. La causa es por la no vacunación de la triple vírica. La medición utilizada fue una tasa de incidencia durante un periodo entre el 2005 y 2006. Y de este lado tenemos el reporte de la medición. En la unidad 3 veremos enfermedad y diagnóstico. Caso, definición y contextualización. Un caso es el conjunto de criterios de diagnóstico que se debe cumplir con el propósito de identificar a una persona como un caso de una enfermedad en particular. La CIE. La CIE es la clasificación de enfermedades, afecciones y causas externas de la enfermedad, con el objetivo de recopilar información útil en relación con las defunciones, las enfermedades y los traumatismos. El diagnóstico clínico es el procedimiento mediante el cual el profesional de salud identifica una enfermedad a través de varias herramientas. La sensibilidad es la proporción de personas que están verdaderamente enfermas y la especificidad es la proporción de personas que no están enfermas. Los valores predictivos se manejan en el positivo y negativo.
En esta imagen vamos a explicar lo que vimos anteriormente. De este lado se maneja la sensibilidad y de este lado se maneja la especificidad. Aquí mantenemos las ondas de los valores positivos, marcando los falsos positivos que se dieron. Y de este lado están los valores negativos, igualmente marcando los falsos negativos que se presentaron. Los criterios para seleccionar medidas de tamizaje y diagnóstico son a las enfermedades o patologías que constituyen un problema de salud pública por su incidencia o prevalencia y probabilidad de tratamiento. También las patologías susceptibles de tratamiento eficaz al descubrirse en edad temprana. Las patologías invalidantes aún de baja incidencia pero cuyo diagnóstico temprano aumenta la expectativa de vida. Un ejemplo de ello sería el tamizaje neonatal. La prueba diagnóstica es cualquier proceso más o menos complejo que pretenda determinar en un paciente la presencia de cierta condición supuestamente patológica. Los síntomas son manifestaciones subjetivas que el paciente experimenta y que el médico no percibe, y estos se conocen a través del interrogatorio. Los signos son manifestaciones objetivas que se reconocen al examinar al paciente a través de un examen físico mediante maniobras de inspección, palpación, percusión y auscultación. La clasificación internacional de enfermedades es un sistema de categorías a las cuales se les asignan entidades morbosas de acuerdo con criterios establecidos. Su propósito es emitir el registro sistemático, el análisis, la interpretación y la corporación de los datos de mortalidad y morbilidad recolectados en diferentes países o épocas. Su utilidad se usa para transformar los términos diagnósticos y problemas de salud en códigos alfanuméricos con la finalidad de obtener un mejor almacenamiento y posteriormente una mejor recuperación de información. El diagnóstico clínico en el área epidemiológica es un método usado para conocer las características de la salud, identificar sus causas y los perfiles epidemiológicos. El diagnóstico clínico en el área de enfermería. Este se basa principalmente en el juicio clínico sobre la respuesta de un paciente, familia o población. Este diagnóstico proporciona las bases para implementar unas mejores intervenciones. Los 15 signos más frecuentes son la hipertermia, hepatomegalia, gingivitis, ascitis, eritema, edema, sarpullido, equimosis, hiperemia, entre otros. Los síntomas más frecuentes es el dolor de cabeza, estreñimiento, diarrea, vómito, tos, agotamiento, depresión, fiebre, somnolencia, entre otros. La unidad integradora, vigilancia epidemiológica. En este esquema mostramos lo que es la vigilancia epidemiológica basados en la norma 014, del cual se sustrayeron los principales conceptos, como el objetivo, que es establecer los lineamientos y procedimientos de operación del Sistema Nacional. Y su utilidad es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional en las instituciones que constituyen el Sistema Nacional de Salud. En la vigilancia epidemiológica se sujetan las siguientes enfermedades por vacunación, transmisibles, no transmisibles, además métodos de notificación, estudio epidemiológico del cual se desglosa el estudio de caso, el estudio de brote, las enfermedades transmisibles, aquellas debidas a un agente infeccioso, enfermedades no transmisibles son aquellas de larga duración cuya evolución es generalmente lenta. Las enfermedades emergentes y reemergentes son aquellas enfermedades de nueva aparición o que reaparecen dentro de una área geográfica. En conclusión, el hombre y el entorno nos mantenemos en constante cambio y evolución, lo cual permite nuevos factores o determinantes que aquejen a nuestra salud. Es por ello la importancia del uso de métodos de estudios epidemiológicos y la implementación de sus herramientas que la complementan para poder identificar dentro de la población factores o determinantes que aquejen a nuestra salud. Como personal de enfermería es importante conocer estas causas para poder implementar mejores acciones que ayuden a la contribución de una mejor calidad de vida a nuestros usuarios. A
continuación se muestra la bibliografía utilizada para la información ya antes presentada. De mi parte, eso sería todo. Espero que esta información les haya sido de gran utilidad. Muchas gracias.